En la isla de Cerdeña, el paisaje está dominado en algunos puntos por los vestigios de algunas construcciones prehistóricas de gran tamaño. Y no solo estamos hablando de las nuragas. Hoy vamos a hablar de los monumentos megalíticos conocidos como las tumbas de los gigantes. Unas construcciones prehistóricas que han despertado no solo el interés de los arqueólogos, sino también la imaginación del pueblo, de la gente que ha vivido a su alrededor desde hace siglos. Y es que, como os podéis imaginar, solo el nombre, las tumbas de gigantes, ya evoca bastante mito. Pero hoy nos vamos a acercar arqueológicamente a estos hallazgos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de la Fundación Palarc. Y hoy vamos a hablar de una isla muy interesante, de un patrimonio arqueológico prehistórico impresionante, que incluso tiene cierto aura de misterio y de leyenda. Hoy vamos a hablar de las tumbas de gigantes en Cerdeña. Hablar de Cerdeña y de arqueología es hablar de la cultura nurágica, una cultura prehistórica que habitó desde la Edad del Bronce hasta la llegada de los romanos. Los habitantes de Cerdeña eran esta cultura nurágica. Y esta cultura nurágica se caracteriza sobre todo por la construcción de estos pueblos fortificados con estas grandes torres llamadas nuragas. Pero no son las únicas construcciones que realizó esta sociedad, esta cultura. Las tumbas de los gigantes son unos gigantescos sepulcros construidos con grandes bloques de piedra, construidos por esta civilización nurágica de Cerdeña durante la Edad del Bronce, aproximadamente entre los años 1800 y 1100 antes de nuestra era. Estos enormes sepulcros eran lugares de enterramiento colectivo para varias generaciones de una comunidad, como suele ocurrir con otros grandes sepulcros prehistóricos como los dólmenes o, por ejemplo, como las navetas en Menorca. Aunque su nombre, las tumbas de los gigantes, puede sugerir que fuesen el lugar de descanso de seres mitológicos de gran tamaño, esta denominación es tan solo una interpretación popular por el hecho de que sean sepulcros tan grandes. Y es que ya en tiempos más recientes nos hemos acostumbrado tanto a que los lugares de descanso, las tumbas o los nichos sean individuales, que ver un sepulcro de gran tamaño ha hecho pensar a los habitantes de la zona que el cuerpo, que el cadáver, que los restos de la persona que debían estar dentro deberían ser igualmente enormes. Y se creó la idea, la leyenda, el mito de que eran sepulcros, tumbas de gigantes. Sin embargo, vemos ejemplos a lo largo y ancho de la prehistoria europea en muchos tipos de enterramientos y sepulcros, como los dólmenes mismo, donde estas cámaras sepulcrales son utilizadas una y otra vez, y cada vez que fallece alguien del grupo es llevado a este sepulcro. Se van acumulando los restos de los fallecidos anteriormente y se van depositando los nuevos fallecidos en el sepulcro. Por lo tanto, el hecho de que sea una tumba colectiva de gran tamaño ha despertado la imaginación de los habitantes, pero tiene una explicación más sencilla. Estas tumbas, por lo tanto, eran el lugar de descanso final para miembros de estos clanes, de estos grupos, de estos pueblos, y esto nos habla de la importancia de las relaciones comunitarias o sociales en esta Cerdeña prehistórica. Y el hecho de que se hayan construido estos sepulcros monumentales también nos habla del respeto que se les da a las personas fallecidas en aquellos tiempos, en la Edad del Bronce. El diseño de estas tumbas de gigantes es inconfundible. Cada una de ellas cuenta con una fachada curva y una estela central de gran tamaño. Y es que pueden llegar a superar los 4 metros de altura. Detrás de esta fachada se extiende la cámara funeraria, que es alargada y es el lugar donde se depositaban los cuerpos, los restos mortales de los difuntos. Esta cámara funeraria, a menudo cubierta por grandes losas de piedra, tenía una capacidad considerable, lo que nos habla tanto del número de habitantes de estas poblaciones como de que se construyeron para su uso a lo largo de varias décadas y varios siglos, su uso continuado. La estela central, hecha de una sola piedra de gran tamaño, es uno de los elementos más impresionantes de estas construcciones funerarias. En algunos casos, esta piedra presenta una pequeña abertura en su base, que posiblemente pudo usarse como lugar para realizar ofrendas o algún tipo de ritual funerario. Las piedras que rodean la fachada de esta tumba están dispuestas en semicírculo, lo que refuerza esta sensación monumental y que posiblemente tendría algún significado simbólico para estas poblaciones. Estas tumbas de los gigantes están directamente relacionadas con esta cultura nurágica que habitó Cerdeña en aquel tiempo, una civilización que floreció
en Cerdeña durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, y como ya os he dicho antes, hasta prácticamente la llegada de la romanización. Este pueblo también es responsable de la construcción de los míticos nuragas, estas grandes torres de piedra con forma de cono truncado que salpican la isla y alrededor de las cuales vemos también los restos de otras construcciones, incluso de casas, con una construcción circular muy característica y muy semejante. Tanto la construcción de estas casas, estos edificios, estas grandes nuragas, como estas tumbas de gigantes, nos están diciendo que se trataba de una civilización capaz de construcciones duraderas en el tiempo y que le daban bastante importancia, dedicaban mucho tiempo y recursos a las construcciones, a sus monumentos, al control del territorio, que pensaban en construir y en realizar cosas de una manera duradera en el tiempo. Y que dentro de este cuidado al hacer cosas duraderas en el tiempo, también incluían un lugar de descanso para sus fallecidos. La civilización nurágica era una cultura tanto agrícola como guerrera, con una fuerte estructura jerárquica y posiblemente dirigida por una élite que controlaría los recursos y las tierras. En este contexto, las tumbas de los gigantes podrían ser no solo un lugar de enterramiento para los fallecidos de estas comunidades, sino también como ciertos hitos paisajísticos o hitos en el territorio, y de algún modo muestras del poder de este pueblo, de esta ciudad o de este grupo. Y es que, de nuevo, su construcción, ya no solo el de las nuragas o el de los poblados, sino el de las tumbas, requeriría un gran esfuerzo colectivo. Son un reflejo de las capacidades de estas sociedades. Hasta la fecha se han documentado hasta 300 tumbas de gigantes a lo largo de toda la isla de Cerdeña, lo que demuestra una gran importancia de la vida funeraria de los nurágicos. Las excavaciones arqueológicas realizadas en estas tumbas han permitido conocer un poco más cómo se construían, cómo se tallaban y se colocaban estratégicamente cada uno de los bloques de piedra. Además, los objetos que se han encontrado en el interior de las tumbas, como es habitual, han aportado una gran información acerca del día a día de la vida de la gente corriente de estos poblados, desde sus técnicas agrícolas hasta su sistema de creencias. Pero por supuesto, entre los hallazgos más importantes de estas tumbas está, como no podía ser de otra manera, el hallazgo de restos óseos humanos, que confirman este uso colectivo de las tumbas, que unidos a los objetos que han sido depositados junto a estos cuerpos nos habla de cierta ritualidad en los enterramientos. También esto sugiere que estas tumbas de los gigantes serían visitadas recurrentemente por las personas vivas del pueblo, posiblemente para honrar a sus fallecidos, y así reforzar los lazos en su comunidad. La monumentalidad y el uso colectivo de estas grandes tumbas nos sugiere que la muerte, lejos de ser llevado como algo individual, era algo de importancia comunitaria. Y el hecho de que estas tumbas fueran usadas a lo largo de siglos refuerza la idea de que creían que de alguna manera los ancestros seguían presentes en la vida comunitaria y que la unión con estos ancestros era vital para la cohesión de su grupo. Las tumbas de los gigantes, y junto con otras grandes construcciones de la prehistoria reciente del Mediterráneo, son claves para el entendimiento de cómo surgieron las grandes civilizaciones del pasado en tiempos de la prehistoria reciente. Nos hablan de cuán complejas eran aquellas civilizaciones, de su relación con los demás vivos y también de su relación con los muertos, del uso de sus recursos y de la manera en la que se relacionaban con el medio y con otras sociedades. ¿No os parece que sobre estar hablando de la prehistoria todo esto ya empieza a tener un aroma a historia antigua, a grandes civilizaciones? Si os interesan estos temas, no podéis perderos los próximos vídeos que estamos preparando. Así que os recuerdo una vez más, lo primero, suscribiros. Si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Lo segundo, dale al botón de la campanita, que es una manera de recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo, porque con suscribirse no basta, hay que darle a la campanita, hay que darle a yo quiero una notificación. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palar y que también os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de la arqueología como de la paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.